y volver a ubicarnos dentro de la realidad nacional. Y lo hemos dicho, el próximo domingo se viene el balotaje para que los argentinos concurran a las urnas y definan quién será el nuevo presidente que gobernará este país a partir del 10 de diciembre. Y cabe preguntarnos, ¿se viene un nuevo país o en tal caso, qué país se viene después del próximo domingo, después del 19 de noviembre? Se lo vamos a preguntar a quien es politólogo, escritor y habitualmente nos acompaña aquí en televisión, en Telediario Televisión permanentemente. Estamos hablando del señor Daniel Montoya, a quien tengo el gusto y placer de saludar. ¿Cómo le va, Daniel? ¿Cómo está usted? Hola, querido Jorge, muy buen día. Es un placer saludarlo. Preguntabas del país que vamos a tener a partir del próximo domingo, y es un país totalmente nuevo en el sentido, por lo menos en la dinámica política, y hablo de la política porque la economía la dejo aparte, porque ahí sí ya no podemos hablar de nuevo, venimos teniendo problemas recurrentes de hace décadas. Un estancamiento del ingreso per cápita de 12 años, estancamiento de largo plazo, inestabilidad, inflación, los mismos temas recurrentes, la escasez de dólares. Este es un tema que en Argentina aparece recurrentemente desde hace mucho tiempo, pero bueno, en el tablero político vamos a tener algo inédito, nuevo, a partir del próximo lunes, en el sentido que quizás la principal novedad ha sido la implosión de la grieta, esta que configuró la dinámica política. Si uno podríamos hablar quizás de un hito, el año 2001, ahí después de esa explosión de la convertibilidad, se configuró un tablero político alrededor de dos fuerzas, el kirchnerismo y por el otro lado una centro derecha que a lo largo del tiempo después la encabezó y la representó nítidamente Macri con su fuerza política, primero Cambiemos y después Juntos por el Cambio. Bueno, esto voló por el aire, ya venía manifestando síntomas de crisis hace tiempo, pero lo vimos en la primaria. De repente, uno de los dos polos de la grieta, que configura, que lidera Juntos por el Cambio, bueno, vemos que terminó yendo de furgón de cola. Ayer estuve, Jorge, en el acto de cierre de Milei acá en Córdoba, sí. Y bueno, Patricia Bullrich así explicitando de frente mar de que ella venía a acompañar a Milei y diciendo claramente, ustedes han sido quienes han representado, han liderado el cambio en la Argentina y simplemente nosotros venimos a acompañarlos, ustedes tienen los jóvenes. Entonces ahí está claro que es un polo de la grieta que se ha reconfigurado totalmente, inclusive vemos los problemas porque se está reconfigurando en caliente, Jorge. Y por el otro lado vemos un oficialismo que también con una doble acefalía prácticamente. El año pasado Massa asumió hace escasos un año y 2 o 3 meses, en agosto del año pasado, en una suerte de procedimiento de asamblea legislativa virtual. Sergio Massa era el presidente de la Cámara de Diputados. Fue un procedimiento de emergencia que, bueno, por supuesto el peronismo, con ese músculo político que lo caracteriza, siempre tiene la capacidad, como que tiene fuerzas de reserva quizás, para hacer un tironcito más y llegar a entregar, que esa era la gran misión y la gran duda que había alrededor de Sergio Massa el año pasado, con los problemas que teníamos. El dólar desbocado, la inflación, era si Massa llegaba a entregar. Bueno, está llegando a entregar, y no solo eso, sino competitivo, con una super campaña profesional, Jorge, que armó este equipo que mandó Lula da Silva, realmente una campaña, bueno, no solo profesional, sino por supuesto del lado B de esto podemos hablar con un dispendio de recursos inédito en la política argentina. Prácticamente podemos estar hablando de que hay 2 puntos del producto que se han invertido en esta campaña. Realmente es un número que impacta y realmente es como que, bueno, llega hasta acá el oficialismo y realmente hay digamos, no hay ninguna duda de que llega competitivo. Daniel, te pregunto, ya que hablamos de este tema de la grieta,
¿A la grieta la generan los propios políticos o también se genera por el fanatismo del ciudadano común, por un político determinado, por un partido político determinado? Sí, mira, Jorge, en general los dirigentes y los más exitosos generalmente van hacia donde van los electorados, digamos. El dirigente que no va para donde se mueve la ola muchas veces queda fuera de escuadra, y eso es lo que termina explicando quizás una derrota o una debacle electoral. Entonces, yo creo que en este sentido, por ahí los líderes políticos sí tienen un papel que tiene que ver por ahí con amplificar, o por ahí no saber canalizar o no saber orientar muchas veces. Por ejemplo, pensemos en un gran líder político, quizás el último que tuvo la Argentina, Raúl Alfonsín. O sea, él no era quizás un líder que se movió en su momento, tenía estudios, obviamente que había en aquella época, tenían un sondeo, tenían una escucha de lo que estaba ocurriendo en la sociedad, pero también eran líderes que en muchos aspectos corrían por delante, proponiendo, guiando y tratando de formatear los movimientos de época. Pero sí, el papel de los líderes es importante, pero siempre secundario en el sentido que la que termina mandando en última instancia es la gente. Lo que sí ha habido, y acá Jorge es importante, y yo creo que más que todo vos que estás en este momento representando, digamos, ocupando una silla en un medio de comunicación, de que sí, esto de la grieta, esta amplificación, los fanatismos y todas estas cosas, tienen mucho que ver por ahí con estas tendencias ocurridas dentro del ambiente de los medios de comunicación, especialmente toda esta revolución tecnológica y este avance masivo de las redes sociales. Esto ha generado, Durán Barba el otro día en una nota hablaba de algo muy interesante, que es prácticamente como una especie, es como que se ha diluido en general este sistema de comunicación tan cara a cara de la gente, donde todos tenemos la posibilidad a tiro de teléfono celular de estarnos quejando, amplificando, viralizando cosas. Bueno, eso ha producido por ahí fenómenos de amplificación y por supuesto han sido como que han abonado tecnológicamente la posibilidad de que estos fanatismos, digamos, se profundicen, que crezcan y que lleguen, digamos, con mensajes, por supuesto que en una de esas uno ve inédito. Es como una corriente que se está dando en todo Occidente y tiene que ver en términos generales con una dilución de la autoridad en todos los niveles. No solamente lo están sufriendo los líderes políticos, sino lo sufren las universidades, los grandes intelectuales, como que hoy el sentido de autoridad y la lógica de autoridad que había antes está totalmente diluido dentro de estas nuevas corrientes de época donde la tecnología condiciona todo. Daniel, apelo a su poder de síntesis, 30 segundos. Es más complicado quizás, nosotros vamos a estar conociendo recién el domingo quién será el nuevo presidente de Argentina. Bueno, uno es actualmente ministro de Economía, el otro no, pero digo, que queden tan poquitos días entre el balotaje y el día de la Asunción. ¿Resulta más complicado tal vez o no? Sí, yo creo que a ver, este es un tema que tiene que ser revisado en la Argentina, Jorge. Venimos de un calendario electoral donde, por ejemplo, ya vimos en la elección de 2019 cómo esta incertidumbre tan larga que hay de un proceso electoral tan dilatado, que en realidad es de triple vuelta, cómo termina agravando la economía, digamos, la incertidumbre alrededor de qué es lo que va a venir y lo que al final se termina cortando, que es lo que mencionaba recién, es el necesario proceso por ahí de empalme y de ensamble entre una gestión saliente y la entrante, que es precisamente donde más se tendría que estar trabajando en este momento. En lo que nos vamos a encontrar, que quien llegue ahora agotado y consumido en este proceso electoral, por ahí lo que no ha tenido y no va a tener es el tiempo necesario justamente para concentrarse en lo importante, que es lo que viene ahora, es un periodo intenso
de trabajo y además necesario, donde gane quien gane, Jorge, lo que está a la vuelta de la esquina el lunes próximo, sabemos que es un banco central que le quedan apenas 700 millones de dólares, una inflación que hoy publicó el gobierno, 2 puntos y medio por semana. Entonces sabemos los problemas que tenemos, un acuerdo del FMI caído, así que es necesario que ya se acabe este festival electoral el próximo lunes y que este proceso de entrega del gobierno, que es cortísimo, sea aprovechado y trabajado con la máxima intensidad. Quien asuma el próximo el lunes, Jorge, quien gane va a tener 2 datos: el país repleto de problemas y un tablero político fragmentado. Todos tienen un pedacito de la gobernabilidad que viene. Daniel Montoya, ha sido un placer escucharlo como siempre. Chau, Jorge. Un abrazo. Un gusto. Hasta pronto.